Continuamos en resumen matinal y vamos a conversar con José Eliseo Almanzar, abogado, quien tiene una posición muy interesante sobre el tema de las vacunas. Eliseo, buenos días y bienvenido a resumen matinal. Bueno, buenos días, un honor para mí y gracias por invitarme y a su disposición. José Eliseo, hay una ley de vacuna que habla sobre la obligatoriedad. ¿Qué tan constitucional es esto? Bueno, lo primero es que la ley no establece una obligatoriedad para vacunarse. Lo que hay es una redacción un poco, vamos a decir... que no lo establece, pero lo deja en la interpretación, que eso es lo que sucede en la mayoría de los casos en República Dominicana. ¿Es la ley o un anteproyecto? Es un anteproyecto de ley que está conociéndose en el Senado de la República. Perfecto. De autoría de la senadora Farideh Raful. Perfecto. Lo que establece la obligatoriedad de la tarjeta de vacuna, que es muy diferente a la obligatoriedad de vacunarse. ¿Qué pasa? Hay una... siempre los proyectos de ley tienen unos tópicos que son los que generan los debates. Y a veces, por concentrarnos en eso, dejamos de lado qué es lo importante en un proyecto de ley. Lo sustancial. Lo sustancial. ¿Y qué es lo sustancial para mí en el proyecto de ley que hay ahí? El tema del derecho a la información al paciente para producir un consentimiento informado, de calidad. El paciente teniendo conocimiento de cuáles son las implicaciones que puede tener cierto tipo de vacuna. Y eso ahí no está claro. La información la producen los mismos que fabrican las vacunas. O sea, entonces, la posología. Sí, y los posibles efectos secundarios. Sí, ahí mismo en la etiqueta. Entonces, eso se queda un poco como en el aire. Y no hay no está regulado de forma clara. Desde el punto de vista de tu visión, ¿qué debería contener si se quiere ese artículo o párrafo? Bueno, lo que debería contener eso es la creación de un mecanismo para que los estados puedan verificar esa información. Que está contenida en el medicamento. Exactamente, la veracidad de eso, porque resulta también que ese sistema esa ley crea una especie de sistema de fast track, de registro rápido, o elimina la necesidad de registro sanitario cuando las vacunas son adquiridas mediante ciertos canales de compra, por ejemplo, organismos multilaterales como la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, y eso es, el Estado Dominicano está cediendo lo que sería su soberanía y su potestad y su obligación de velar por la integridad física de los ciudadanos a un organismo extranjero sin hacer ninguna verificación. Entonces, yo creo que esa parte habría que reforzarla. Pero, de todas maneras, es una ley necesaria porque lo que sucedió con la reciente pandemia de COVID fue que nos agarró, como se dice aquí, asando batatas. ¿Al mundo? Al mundo completo. No teníamos una regulación. Teníamos 3 o 4 artículos en la Ley General de Salud que no eran suficientes. Aquí recuerden que hubo que ir a salir corriendo a modificar la Ley 340 para poder comprar las vacunas. Entonces, eso es lo que no puede volver a suceder. Y tiene que haber un sistema que cree una jerarquía y unos registros especiales de vacunas para que eso se haga conforme a que es necesaria la ley de vacunas, porque hay gente que no cree que las vacunas nada más son hasta los 5, 6 o 10 años de vida. No, claro, porque hay un plan de vacunación que es el aprobado por los organismos multilaterales. Que rige para este lado la OPS y para otra parte y la Organización Mundial de la Salud es el rector, pero nosotros vamos por la característica de la fisonomía de estos países tropicales, la OPS pues rige, que es un apéndice de la OMS. Correcto. Entonces, el organismo regional. Entonces, pero hay vacunas que están fuera del sistema del plan de vacunación, porque son vacunas que no lo cubre el sistema de salud. Esto ha generado muchísimo debate, sobre todo en Europa, donde hay mucha jurisprudencia acumulada de la obligatoriedad de la vacuna, que es la inquietud más grande que tiene la gente, si me van a obligar a vacunarme o no. Que debe ser una opción. Hay una jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se dio en el año 2021 a propósito en el medio de la pandemia, o saliendo ya de la pandemia, donde se estableció un criterio que se llama el criterio de colaboración social. Cuando el no vacunarse representa un peligro para el conglomerado, el Estado pone de lado tu derecho individual a la integridad para proteger el derecho colectivo. Entonces se hace una ponderación y se privilegia o se protege
el derecho de la colectividad sobre el derecho individual. Entonces, ¿cuál es el problema en que haya que presentar la tarjeta de vacunación o de tener una tarjeta de vacunación? Bueno, el problema que está en nuestra legislación es que dice que es obligatoria, pero dice que no te pueden restringir ni negar ni limitar ningún servicio, porque hay otros derechos fundamentales, como el derecho a la educación, por ejemplo, que no pueden ser limitados porque tú no tienes una tarjeta de vacuna. El derecho a la salud no te puedes dejar de atender en un hospital porque tú no estás vacunado. Entonces, partiendo de la realidad social nuestra, eso es, yo diría, no imposible, pero muy difícil, porque aquí hay gente que ni siquiera tiene nombradía, no está registrado. Dominicanos que no están reconocidos legalmente. Sí. Claro, eso. Pero tenemos que la legislación tiene que ir sobre lo que debe ser. Sí, y avanzando. No sobre retorcimientos prácticos que nosotros tenemos, porque imagínense, si nosotros vamos a adoptar eso como criterio, no vamos a legislar nada, pues no estamos preparados para nada. Nosotros estamos en el Caribe. No, que debe ser progresivo un tipo de ley como ese. Pero nosotros estamos en el Caribe y los huracanes nos agarran sin estar preparados. Nos salimos a podar los árboles cuando la tormenta está a recoger la basura. Y a recoger la basura. Entonces, nosotros no estamos preparados. Nosotros no somos previsores como sociedad. José Eliseo, hemos visto a José Ramón Peralta quejarse. El exministro, ¿no? El exministro de la presidencia cuando el gobierno de Danilo Medina, 200 días detenido, que él pudiera estar en libertad. ¿Se está haciendo injusto con José Ramón Peralta? A mí me parece que el sistema tiene otras herramientas para garantizar la presencia de un imputado. La prisión preventiva se ha desvirtuado mucho en el país. Y hay algunos que dicen que, bueno, que como son personas que tienen acceso a recursos económicos, contratar abogados, pero ese no es el problema. El problema es que es un problema vertical en la sociedad. No hay ninguna razón por la cual José Ramón Peralta no puede esperar su proceso con otra medida. En su casa. Con otra medida, con arresto domiciliario. Las estadísticas están ahí. El sistema de defensoría pública aquí publica, valga la redundancia, emite unos informes con cierta periodicidad y los números son muy claros. De las personas que están sometidas, están en libertad con otra medida de coerción que no es la prisión preventiva, apenas el 12% de las audiencias se suspenden porque esos imputados no van. En cambio, no van porque no lo llevan. No. Si están bajo otra medida de coerción que no sea prisión preventiva, dígase arresto domiciliario, impedimento de salida, presentación periódica, no están presos, a decirlo en términos llanos. En cambio, la tasa de suspensiones de audiencia en personas que están privadas de libertad, en manos del Ministerio Público. En manos del Ministerio Público, que es que controla las cárceles, entre el no traslado del imputado y la no notificación a las partes, se suman el 48% de las suspensiones de audiencia aquí. O sea, que es una responsabilidad del Ministerio Público en gran medida de que aquí no haya una justicia resolutiva y a tiempo. Por supuesto, para decirlo más crudo, por cada audiencia que se suspende por la no comparecencia de un imputado en libertad, se suspenden 4 de imputados que están guardando prisión. O sea que no es... ¿Y qué respuesta tiene la Procuraduría de la República en ese aspecto? Bueno, aquí se han desarrollado muchas teorías. Hay vamos a decir, un motivo para imponer prisión preventiva que es una creación de los jueces y los fiscales aquí, que es la destrucción de pruebas. Eso no está en el Código Procesal Penal. Entonces, ¿cómo usted va a destruir una prueba de una investigación que usted no sabe que le están haciendo? Porque a usted lo llaman un día para interrogarlo y ahí mismo lo dejan. Si usted no sabe que lo están investigando. Entonces, ¿cómo usted va a destruir una prueba? Pero te dicen, no, es que él la va a destruir porque ahora él sabe que va a obstaculizar. Exacto. Entonces, es una cuestión... José Eliseo, hay algo ya que estamos contra el tiempo. Me gustaría que tú examinaras el caso Medusa de Jean Alain Rodríguez. Sucede que el Ministerio Público se pasó de contento, hizo una acusación de alrededor de 12,000 páginas. Y en una estrategia para mí muy correcta de la defensa técnica, pues se han pedido que léanme la acusación de cabo a rabo. Sin embargo, me he visto como instituciones de participación ciudadana, en la voz del señor Francisco Álvarez Pancho, ha hecho una comunicación al presidente de la Suprema en el caso de que acelere ese caso, porque el Ministerio Público ha visto que no hay tiempo
diríamos, estipulado, que dice que hay cierto tiempo, me parece que 4 años, para que el proceso pues llegue a un final. Sin embargo, la lectura de esto podría llevarnos al 2050, la cantidad de páginas. Entonces, toda esta parafernalia que escribe el Ministerio Público para una acusación, porque vimos el caso, y estoy poniendo ejemplo, el caso de Donald Trump, 15 cuartillas, se la leyeron y se fue y pagó la fianza. Aquí son 12,000 páginas en un escrito de acusación en principio. Yo quiero hacer una precisión. Lo primero es que no es un pedimento de la defensa. Es el Código Procesal Penal que establece que hay que leer la acusación íntegra. O sea, no es que la defensa pidió, léemela. No. Es el código, una obligación legal, un derecho fundamental como parte del debido proceso, leer la acusación. Entonces, quien escribió eso lo sabía. Lo sabía. Por ejemplo, en Argentina, y mira lo lejos que me fui, porque el Código Procesal Penal de aquí se parece mucho sobre todo al de la provincia de Córdoba. Apenas el 12% de las causas por corrupción que se han instruido en los últimos 30 años han llegado a sentencia. 12%. Entonces, eso se hizo para que no llegue al fondo. 13,000 páginas, leyendo más o menos 200 páginas por día, 2 veces a la semana, le toma al tribunal más de 6 meses. Leer la acusación. Pero ¿qué sucede? Ahí hay 3 acusaciones en ese expediente. Hay una acusación del equipo de recuperación del patrimonio público, que es una acusación del Estado, y hay una tercera acusación, que es la acusación de la Fundación Alfred Nobel, que fue admitida como querellante. No solo es la acusación de las 13,000 páginas del Ministerio Público, sino que hay que leer esas 2 acusaciones. O sea, no me equivoqué al 2050, no me equivoqué. No. Casi. Eso, hay que leer las otras acusaciones y hay que leer oír las réplicas de cada una de esas cosas y los incidentes. O sea, estamos hablando de 66 imputados y 12,900 páginas. Eso es para que no acabe nunca. Por supuesto, claro que van a pasar los 4 años leyéndolo, o en una fase primaria del proceso, probablemente ¿Y se va a caer? Instancia. Bueno, si se aplica el principio de duración máxima del proceso, debe tener ese resultado de caerse. Eliseo, por último, ¿qué te parece el pedido de prisión del Grillo, el Zacateca, o el Zacatecla, perdón? Así que dicen algunos que desconocen, es el Zacateca. Sí, el Zacatecas. Bueno, mira, un escrito, en el caso de él fueron 80 páginas. Claro, la justicia penal usualmente es el látigo contra los grupos menos poderosos de la sociedad. Lo llaman vulnerable ahora. Claro que sí, y si nos vamos al criterio filosófico de para qué son las sanciones, ¿a quién? Eso está hecho para sancionar a los pobres, esa es la realidad, y a las partes menos favorecidas. ¿Y cómo explicar la petición de 1 año de prisión preventiva contra el Zacatecas y el Grillo y dejar todo, diríamos, el andamiaje institucional que terminó en entregarle eso a un individuo sin ninguna responsabilidad, que ni siquiera lo ha recibido? ¿Cómo encauzar un proceso? Porque él no es una persona que recibió a esos cadáveres y le dio aquiescencia. Y que no sabemos ni siquiera si está alfabetizado, si es un individuo que domina el procedimiento. O sea, no sabemos nada. ¿Y el Ministerio Público cómo se mete en esa camisa de 11 varas? No, yo lo que quisiera ver, y es la parte que parece se le quiere dar de lado, es cómo se está gestionando ese sistema, cuánto se está pagando por cada servicio de eso, a quién, cómo se contratan esos servicios en los hospitales y qué es lo que se le dice a los pacientes. Yo estoy viendo que también hay líneas de comunicación en este caso que quieren como haitianizar el tema, ¿no? Sí. Sí, que la nacionalidad de los niños. Claro, una patóloga en medio del levantamiento fue el periodista preguntándole, el periodista, pero que no importa, porque no hay razón, no estaba ni reconocido ni se sabe de dónde venía. No, porque no hay preguntas necias en la prensa. Ahora, usted, un científico, puede decir, determinar la nacionalidad de un niño. ¿Qué haría un juez con ese mamotreto de expediente que ha preparado el señor Guzmán, fiscal titular de Santo Domingo? A mí me parece... Un juez decentemente que vea. Bueno, lo que pasa es que el Grillo... Del punto de vista técnico. Lo que pasa es que el Grillo no tiene arraigo. El Grillo no tiene muchos de los supuestos que
hacen que no te coloquen una medida de coerción Pero gravosa. lo que le han presentado ahí, o sea, no es libertad pura y simple. No, no. Y tal vez un boche al Ministerio Público. No, no me parece, porque hay que hacer una investigación. Y el grillo es parte de la investigación. Entonces, Sí, pero- lo que, sí, parte, aunque sea insignificante, lo que sea, eso lo determinará la investigación. Ahora, como no hay, él no tiene arraigo, no tiene una identificación clara, no tiene los presupuestos de ley. Es un preso muy- seguro. Es muy probable que... Pero ni siquiera él prisión aparece en la nómina de ninguna institución. O sea, él no es Por eso. responsable de nada. Sí, él tiene cierta responsabilidad porque él puede aportar información de Ya. cómo llegó. Entonces, es una persona, vamos a decir, en Estados Unidos se llama persona de interés De interés. en una investigación. No se vaya del Estado, deje su Lo dirección. que sucede es que aquí no hay mecanismos como Bueno. vigilar que el hombre no se vaya. Pues muchas Bueno, gracias, José Liceo. Gracias, José Liceo Almanza, por acompañarnos en el día de hoy. Vámonos a la pausa y regresamos con más, en resumen, matinal.